Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy les traigo la primera entrega de la anatomía del cerebelo. ¿Ok? Es el último órgano de los encefálicos que nos faltaba por desarrollar. Vamos a ver que el compendio de videos de cerebelo consta de 4 videos. En este primero hablaremos de las generalidades, hablaremos de sus caras. En un segundo video tocaremos ya cuáles son sus grandes surcos, cuáles son sus divisiones en lóbulos. En el tercer video tocaremos los pedúnculos cerebelosos por separado, los tres o los tres pares. Y en el cuarto video ya nos toca hablar acerca de los núcleos que se encuentran a nivel del cerebelo. Entonces bien, comencemos con este primer video. Les traigo el esquemita de encéfalo que siempre les muestro en los videos que tienen que ver con el encéfalo, recordándoles que el encéfalo se divide en tres grandes porciones. Un cerebro anterior, llamado también prosencéfalo, que a su vez contiene al telencéfalo o cerebro y contiene una vesícula denominada diencéfalo. El cerebro medio, por su parte, que ya desarrollamos a través de 3 videos, se denomina también mesencéfalo. Él no tiene ninguna división como tal. Y el cerebro posterior, que se denomina también rombencéfalo, va a tener dos subdivisiones. Una subdivisión más superior, que es el meteencéfalo. Fíjense ustedes que aquí lo señalo y muestro al cerebelo para darles a entender que entonces el cerebelo es parte de, digamos, de este metencéfalo. Y por último, el mielencéfalo, que está dado por el bulbo raquídeo. Ya todas estas estructuras están en el canal, la pueden encontrar. Seguimos haciendo videos neuroanatómicos. Entonces, este rombencéfalo, dividido a su vez en una porción superior, que es el metencéfalo, y una porción inferior, que es el mielencéfalo, vamos a ver que el metencéfalo está conformado hacia adelante por la protuberancia anular, llamada también puente de Barolio o simplemente puente, y hacia atrás por el cerebelo, mientras que el mielencéfalo solito está dado por el bulbo raquídeo. Muy bien, entonces hablando de cerebelo, literalmente la palabra cerebelo, desde el punto de vista etimológico, significa cerebro pequeño, una porción bastante pequeña que se encuentra alojada en la fosa craneal posterior. ¿Sí? Es la parte más posterior inferior de todo el encéfalo. Muy bien, este cerebelo se va a encontrar por detrás del puente de Barolio, que es la protuberancia anular, esta que ustedes ven aquí, y por detrás de la médula oblongada, que también es llamada bulbo raquídeo. Esas son, digamos, sus relaciones anteriores más próximas. Fíjense ustedes también que existe una cavidad ventricular, que la van a poder encontrar en los videos, que es el cuarto ventrículo. Entonces el cuarto ventrículo es una de las cavidades intraencefálicas que se pone entre el cerebelo por atrás y el puente y el bulbo raquídeo por delante. Entonces se puede decir que también esa cavidad del cuarto ventrículo es relación anterior del cerebelo. Esta es una visión superior del cerebelo. Vale la imagen para explicarles que el cerebelo tiene tres grandes porciones. Una porción mediana que parece un gusano y por ello le dieron el nombre de vérmix. Entonces es lo que vamos a denominar la vermis cerebelosa. De esa vermis, que es como el tallo central, se desprenden hacia los lados bastante voluminosos las dos porciones laterales del cerebelo, que son los hemisferios cerebelosos. De manera entonces que el cerebelo estaría conformado por una vermis, por un hemisferio cerebeloso izquierdo y un hemisferio cerebeloso derecho. Recuerden que esta imagen es una visión superior. Por eso esto sería derecho y todo esto sería izquierdo. Muy bien. Aparte de estar, digamos, formado grandemente por esa porción mediana y esas porciones laterales, vamos a ver que el cerebelo está unido a el tronco encefálico. Y existen unas estructuras que lo unen al tronco encefálico, que son justamente los famosos pedúnculos cerebelosos o pies del cerebelo. Vamos a ver que existen unos pedúnculos cerebelosos superiores, que son estos, unos pedúnculos cerebelosos medios, aquí nada más le marco el izquierdo porque el derecho está tapado por el propio cerebelo, y un pedúnculo cerebeloso inferior. Para que se ubiquen, esta es una visión posterior. Este, digamos, rombo que usted ve aquí, esta es la cavidad del cuarto ventrículo. Eso que se ve al fondo es el puente y hacia aquí abajo este abultamiento es el bulbo raquídeo. De manera entonces que este es el cerebelo, que está cortado, pero que ocupa toda esta región. Entonces ya saben que son tres pares de pedúnculos
cerebelosos que se encargan de unir al cerebelo con las estructuras del tallo encefálico. Vamos a describir en el cerebelo también tres caras: una cara superior, una cara inferior que está viendo hacia abajo, que son dos caras libres. O sea, la cara superior realmente, digamos que está en contacto con la tienda del cerebelo, pero es libre, no está unida. O sea, la puedo ver, me refiero. Separar fácilmente de la tienda del cerebelo. De hecho, la tienda del cerebelo es lo que la separa del lóbulo occipital del telencéfalo, del cerebro. Y la cara inferior realmente también es libre. La cara inferior es la que está descansando en, digamos, la fosa craneal posterior, dada en su gran parte por el hueso occipital. ¿Ok? Mientras que la cara anterior, que sería su tercera y última cara, ella ve hacia la cavidad del cuarto ventrículo, pero no es una cara libre, o sea, no es una cara que yo puedo ver fácilmente. De hecho, para yo poder estudiar la cara anterior, tengo que hacer un corte a nivel de los pedúnculos cerebelosos para poder ver la cara anterior del cerebelo, porque el resto no la veo. Cuando veo un encéfalo en vivo, no logro ver nunca la cara anterior del cerebelo, a menos que haga un corte como este que les estoy mostrando aquí. Vamos a notar también que a grandes rasgos, digamos, esos hemisferios cerebelosos, incluyendo al vérmix, están atravesados por unos surcos que van en sentido transversales. Esos surcos hay unos que son superficiales y unos son más profundos. Los que son superficiales, como todo esto que ustedes ven aquí, que son surcos de poca profundidad, vean ustedes allí, me conforman a folias o láminas del cerebelo. Más o menos estas folias y láminas del cerebelo, para que tengan una idea, son, digamos, análogas o similares a los giros o circunvoluciones que encuentran en el telencéfalo. Por aquí se llaman folias y láminas. Pero existen unos surcos más profundos, como este que ustedes ven aquí, que ahorita lo vamos a nombrar cada uno, que ya me separan al cerebelo en lóbulos y lobulillos, que son estructuras más grandes. Entonces se puede decir que el cerebelo está separado por surcos profundos que forman lóbulos, y estos lóbulos a su vez son atravesados por surcos menos profundos, todos siempre son en sentido transversal, y esos surcos menos profundos me forman folias y láminas del cerebelo. O sea, para ir de los más grandes hasta los más pequeños. Vamos a hablar entonces de las características de la cara superior, de la cara inferior y de la anterior, pero antes no te vayas a despegar del video. Ok, es de vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de 200, casi 250 videos de anatomía. Vamos a describir entonces la cara superior desde el punto de vista anatómico. Esta es una cara que en todos los sentidos, es decir, si la vemos en sentido transversal o la vemos en sentido anterosuperior, es convexa. O sea, ven que siempre hay una ligera convexidad hacia afuera. Es importante saber esta cara, vean que esta es una visión superior, que esta cara, digamos, está posterior o inferior a esta lámina cuadrigémina del mesencéfalo, es decir, a los colículos mesencefálicos, y que esta cara está separada de la base del cerebro, específicamente de sus lóbulos occipitales, a través de lo que se denomina el tentorio o tienda del cerebelo. Debería yo hacer un video de tienda del cerebelo, lo voy a tomar en cuenta porque se nombra mucho esta estructura cuando estudiamos el romboencéfalo, entonces creo que sí es menester hacerla. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a notar aquí en esta cara superior? Lo que primero que vamos a ver es que se ve la porción superior del vérmix, la porción superior del vérmix cerebeloso. De adelante hacia atrás, vamos a ver primero la língula del vérmix, que es su porción, digamos, más anterior. Vamos a notar al lobulillo central, luego al culmen del vérmix, luego una zona que empieza a descender que se llama declive, y luego al folium del cerebelo. Ustedes dirán que, bueno, estas zonas no se ven bien delimitadas. Lo que pasa es que eso lo explico un poco mejor en el siguiente video cuando explico esos son lóbulos del cerebelo, los lóbulos del cerebelo y los surcos. Pero quiero que sepan que en la cara superior se ven esas estructuras que le nombré. Igualmente vamos a ver una escotadura bastante pronunciada, como es la escotadura posterior, que inclusive esta escotadura se va hacia la cara inferior. Esta escotadura se llama escotadura cerebelosa posterior o valécula, con doble L, vallécula del cerebelo. Mientras que hacia la parte anterior también vemos una escotadura
no tan pronunciada, de hecho es un poco más abierta, vean ustedes que tiene una forma más abierta, que se denomina escotadura cerebelosa anterior. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a hablar de la cara inferior. Esta cara inferior, igualmente, usted la ve y es convexa en todos los sentidos, tanto en sentido antero-posterior como en sentido látero-lateral. Vamos a notar que las estructuras que vamos a delimitar desde posterior hacia anterior, recuerden que esta parte central es el vérmix, entonces voy a hablar de la cara inferior del vérmix, porque ya en la cara superior hablamos de la porción superior del vérmix. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte posterior de la cara superior terminamos en el folium? Bueno, inmediatamente después del folium, vamos a empezar ahora desde posterior hacia anterior, encontramos al tuber del cerebelo, a la pirámide, la úvula y al nódulo. ¿Ok? Vamos a ver que de ese nódulo parten unas fibras de sustancia blanca que me conforman al velo medular inferior. Velo medular inferior, que hablamos muy bien de él cuando explicamos el video de cuarto ventrículo, que termina de cerrarme la cavidad del cuarto ventrículo. Vamos a ver también en esa cara inferior que existe un surco, vean ustedes, que separa el vérmix de los hemisferios cerebelosos. Ese surco que está a cada lado se denomina surco paramediano. Realmente el surco paramediano es mucho más pronunciado, o sea, se nota mucho mejor en la cara inferior del cerebelo que en la cara superior. Es muy notable, de hecho. Finalmente, cuando vemos la cara anterior, recuerden que no es una cara libre. Para yo poder estudiar la cara anterior, tengo que hacer un corte a nivel de los pedúnculos del cerebelo para yo poder notarlo, porque el resto es muy complicado verlo. O sea, no lo vas a poder ver. Entonces, aquí vamos a ver tres pedúnculos, unos pedúnculos cerebelosos superiores que son los que unen el cerebelo a la porción más superior del tronco encefálico, que en este caso sería el propio mesencéfalo. Vamos a tener unos pedúnculos cerebelosos medios que unen el cerebelo al puente, vean que están en orden, y luego el pedúnculo cerebeloso inferior que uniría el cerebelo al bulbo raquídeo o médula oblongada. Fíjense entonces que el cerebelo estaría unida a todas las estructuras del tallo encefálico o del tronco encefálico. Entonces fíjense este corte para poder ver la parte anterior, que en este corte podemos ver a los pedúnculos cerebelosos, pero ahora del lado del cerebelo. Este sería el pedúnculo cerebeloso superior, este el pedúnculo cerebeloso medio y este el pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos a ver que la cara anterior está dividido en dos porciones laterales que corresponden a los hemisferios cerebelosos y una porción mediana que corresponde tanto al vérmix como al ensanchamiento que hace el cuarto ventrículo. Importante saber eso, el ensanchamiento del cuarto ventrículo. Entonces, vamos a ver que esta porción mediana, que nos vamos a enfocar en ella porque la porción lateral de los hemisferios realmente lo estudiamos cuando estudiemos los lóbulos en el siguiente video de cerebelo. Por eso fue que lo dividí en varios, porque ven que es muy largo hablarlo todo en un solo video. Entonces, la porción superior de esta región o porción mediana de la cara anterior va a estar dada por el culmen, por el lobulillo central y por la língula, que digamos que es su porción más cercana al cuarto ventrículo. Su porción intermedia va a estar dada por los pedúnculos cerebelosos que están limitando lateralmente al cuarto ventrículo, por el velo medular superior que está uniendo a ambos pedúnculos cerebelosos, a los superiores específicamente, y a una estructura denominada el fastigio. ¿Qué es el fastigio? El fastigio es el vértice. Esta punta que usted ve aquí es la punta del cuarto ventrículo. Ese fastigio, que digamos que sería lo que encontramos aquí al fondo de la cavidad del cuarto ventrículo, se encuentra en esa porción intermedia. Por último, la porción inferior va a estar dada por el velo medular inferior, que es este que ustedes notan aquí, por el nódulo del vérmix, vean que es una estructura central, por la úvula, que sigue siendo del vérmix, y por las amígdalas cerebelosas, que vean ustedes que están a cada lado, que son parte hemisférica, pero que la describe el Latarjet como una estructura de la porción mediana de la cara anterior. Vamos a notar también que el flóculo, que es una estructura también hemisférica, es descrita como que está en la o forma parte de la porción mediana de esa cara anterior del cerebelo. De hecho, cuando yo lo remarqué en un principio, que le mostré la porción mediana,
Yo les remarqué inclusive esta estructura. Este fue entonces toda la primera entrega de Cerebelo. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like al video si te gustó y busca las siguientes entregas de Cerebelo para que puedas terminar de entender el tema.